Madrugada de día jueves, muy buenas noches. Estamos arrancando un nuevo capítulo de Así Somos. Hoy día, Juan Andrés Salfate, usted no es panelista, usted es invitado. Porque vamos a hablar, maestro, de esta maravilla. Muchas de esta gracias. segunda creación, porque después del tremendo éxito que tuvieron justamente Los Nuevos Brujos, llega Alienígenas Americanos. Esta joyita para hablar de la historia alienígena en América. Por supuesto, escrita por el tremendo Juan Andrés Salfate, que nos va a contar todos los detalles. Y otro tremendo amigo de la casa, escritor de cuánto éxito existe. Bienvenido, Pancho Ortega, Así Somos. Ya, como tú dijiste, yo me siento a la casa. Gracias por la bienvenida. Es de la casa. Es de la casa. Oye, queremos comenzar de lleno y la curiosidad de repente. ¿Qué significa para ustedes lanzar ya en dupla este segundo libro después de todo el éxito, Pancho, que tuvo y las repercusiones que llevó Los Nuevos Brujos? Mira, sí, sacando los archivos secretos, yo creo que cuando publicamos y cuando nos pusimos a trabajar Los Nuevos Brujos, ya pensábamos que esto iba a ser una serie. Porque cuando tú estás trabajando en un libro, tú dices, este libro le va a ir bien. Y efectivamente al libro le fue bien, tuvo una muy buena respuesta con lectores. Y le fue más que bien, estuvo en número arriba de ventas mucho tiempo. Durante 4 meses y ha tenido muy buenas críticas además. Entonces llegó un momento, ya nos juntamos en un café, ¿de qué hacemos el segundo libro? Bueno, el segundo libro hagámoslo de nuestra gran pasión. Este es el culpable, este folleto... El punto de origen. El punto de origen, este es el santo grial. Esto fue lo que yo le mostré a Juan Andrés Salfate... ¿Hace 30 años? Hace 30 años. ¿Qué es eso? No te puedo creer, 30 años. Este es el documento de los... mira, si es un folleto mecanografiado y con una... Ya, que a ver. Difundieron vamos a mostrarlo acá los grupos a la cámara en Chile en la década de los 90, que tiene que ver con los documentos de John Lear, que este personaje que es el inventor de los Jet Lear, de los aviones privados que transportan a Rockstar. Y además él fue piloto de la CIA, entonces él dice, bueno, yo todos estos años trabajando para la CIA vi cosas terribles y voy a dar a conocer esto. Y esto se filtró en Estados Unidos en qué sé yo, en un par de documentales, un libro muy bueno que se llama Bob Top Secret. Y a Chile en esa época no llegaba este material. Entonces los grupos ufológicos básicamente ¿qué hicieron? Tipearon la parte de John Lear de este libro y lo empezaron a difundir. Y a mí me llegó yo tenía 13 años cuando me llegó esto, y cuando nos conocemos con Juan Andrés en el Decano, en Espectáculo y Cultura, yo le presto esto. Y se lo leyó mientras trabajaba, sacó la vuelta. Y luego aprovechamos que estábamos despachando tanto la zona de contacto como el weekend, y no había nadie, y le sacamos fotocopia en la fotocopiadora del Mercurio. Se están enterando ahora. Y así nació la amistad con Juan Andrés, por culpa de esto. Entonces, de alguna manera, este libro es un sello de esa amistad y todo el camino recorrido. Parecemos políticos durante estos 30 años. Hay harto mejor que los políticos, hay que decirlo, Pancho. Y con muchos mejores productos. Oye, sí, pues este es el segundo libro en un año. Recordemos el año pasado, Los Nuevos Brujos, que también lo tienes ahí, Pancho. ¿Y cómo fue este proceso de creación? Porque sabemos que ambos comparten muchas historias, tienen mucho bagaje, en el tema. Y también son muchos los interesados que quieren leer estas historias y conocer desde su pluma estas experiencias que plasman ahora en Alienígenas Americanos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuánto se demoraron en escribirlo? Porque hacer un libro, me imagino, también debe tener ahí un esfuerzo coordinado bastante importante. Fíjate que con respecto a las habilidades en la escritura, ahí hay que reconocer, digamos, sin ninguna falsa humildad, que se nos da, digamos, con cierta naturalidad. Aunque no lo crean muchos, digamos, escribir un libro de más de 250 páginas, para Francisco Ortega yo creo que le debe demorar unos 10 días, no mucho más. No le pongas tanto. Unas 2 semanas. Que te van a pedir mucho. Claro, pero en mi caso, fíjate que yo cuando escribí el primero con Francisco, yo quería saber cuán oxidada estaba, porque antes escribía una cantidad de ensayos para cine, literatura, música, etcétera, etcétera, cómic también. Y como no escribía hace tanto tiempo, me di cuenta de que esto era como andar en bicicleta. Comenzaron a fluir las palabras, los relatos, la estructura, las formas de argumentación. Y en esta segunda oportunidad, yo me demoré en escribirlo poco más de un mes, que en realidad es muy poco. Y la estructura de trabajo que tenemos es que dividimos en temáticas. Son tantas las propuestas que tenemos como historia que vamos acuñando y decir, ya, quedémonos con esta, porque si no sería un libro de un mamotreto prácticamente bíblico. Claro. Y una vez que tenemos un número determinado, lo dividimos por la mitad y le decimos, Francisco, ¿cuál quieres escribir tú?
esta, yo me quedo con la otra mitad y las terminamos. Una vez que hemos finalizado nuestro proceso, yo le mando todos mis escritos a él me los manda a mí y nos hacemos, digamos, algún apunte, sugerencia o cualquier cosa que nos corresponda, y luego de ahí se lo entregamos al editor, que con mucho orgullo debemos decir, bueno, lo lee y dice, listo, sí, está bueno. Sí. No, hay que reconocer el trabajo de Diego González en edición, y también quiero reconocer el trabajo de Diego Escobedo, que fue un ayudante que tuvimos, que básicamente nosotros le pasábamos los temas que íbamos a trabajar y él nos hacía un punteo. Tal año, entonces era como esto es lo que estos son los, no escribía, básicamente él decía, en 1980 pasó esto, entonces nosotros teníamos eso claro. Además que mucho trabajo de investigación personal y entrevista, entonces traspasar historias que nunca antes habían sido publicadas en esta publicación. Yo Los Nuevos Brujos encontré que era un libro de verdad muy bueno, a mí me explotó la cabeza en varias instancias. Este no lo he leído todavía, pero hay algo que me llama mucho la atención. Prueba la próxima semana. Y es, muy bien, las carátulas. La portada, encuentro que de verdad son muy bien hechas. Daslav Masov, sí. Es un publicista e ilustrador que debe ser una persona que tiene unas plumas más versátiles. Tú le dices, yo quiero un dibujo de, a ver, no sé, a los Jack Kirby, por nombrar a un dibujante de los Eternos. Y te hace un estilo, quiero algo como Frank Miller, que otro dibujante. Y sabéis, Pancho, que eso es súper importante, porque uno pasa por una librería y yo me detengo a ver este color, me detengo a ver este libro, me llama la atención efectivamente, y después viene la pluma de lo que ustedes están entregando. ¿Qué es lo que yo me encuentro en este libro? Para que lo empecemos a desmenuzar. ¿Qué es lo que quieren entregar con esta edición? Voy a colgarme al tiro respondiendo eso y otra vez citando algo de Daslav. El subtítulo dice la historia extraterrestre de nuestro continente. Pues Daslav tuvo una idea para este libro, que es la historia de la geografía, y el libro viene al final con un atlas yo lo muestro, con un mapa donde están todos los casos de América Latina. Entonces uno puede, incluso si alguien se entusiasma y dice, yo quiero conocer estos lugares, va a poder ir a estos sitios. Claro, qué buen punto, porque al final se transforma en una guía de viaje casi. Es una guía histórica de la América alienígena. Una ruta. Mira, básicamente este libro tiene una declaración de principio. Con Juan Andrés dijimos, mira, la mayoría de los libros de casuística, es decir, de recopilación de casos en el mundo, están protagonizados por norteamericanos, europeos o rusos y chinos. Este es un libro que parte en la frontera de México con Estados Unidos y termina en la Antártica. O sea, es básicamente nuestro continente. Súper. El nombre exacto debería haber sido Alienígenas Latinoamericanos, pero era muy largo para poner en el título. Y americanos todos, digamos. Y somos todos americanos. Sí, claro, continente americano. Son casos desde México hasta el sur de Chile y Argentina. Brasil, Colombia, Venezuela. El libro está dividido en 4 partes. La primera la titulamos en forma muy comercial, Alienígenas Ancestrales, porque básicamente son historias de mayas, aztecas, el dios Quetzalcóatl, la Virgen de Guadalupe. Luego viene un capítulo que tiene que ver con apariciones históricas de objetos voladores extraños en la época de la conquista, o sea, desde los diarios de Colón hasta eventos que están relacionados con Lautaro y con Pedro Valdivia, pasando por otros eventos en Simón Bolívar y gente de todo el proceso independentista de Chile. Hasta esa segunda parte termina con un capítulo que se llama Dragones, algo así, que tiene que ver con... A ver, canónicamente se sostiene que 1947 es la primera mención de un ovni en la prensa mundial. Claro, porque en Eterno. Pero en rigor, la primera mención de un ovni, un objeto volador no identificado en la prensa, ocurre en Chile, en Copiapó, en 1868. Lo cambia todo. Y lo cambia todo. Y entonces nosotros ponemos ese capítulo. Claro. Y de hecho, cuando presentamos este libro a los libreros, el librero de una librería de Copiapó dijo, bueno, que venir para acá porque esto es muy importante. Esto pasa capital acá. de los ovnis. Exactamente. La tercera parte es abducciones, encuentros cercanos, y la cuarta parte ya tiene que ver con cuestiones de gobierno, desde el Roswell mexicano, el Roswell chileno, el Roswell argentino, la relación de los ovnis con Fidel Castro, desde Fidel Castro a Pinochet, y eso ya más ocultamiento de gobierno, experiencias de pilotos brasileños, etcétera. Perfecto, son 30 capítulos y alrededor de, yo te diría, 60 historias, porque algunos capítulos tienen una sola historia, otros tienen 3 historias y otros tienen 2. ¿Les parece si revisamos algunos aspectos del libro? Y no sé, Monti, si te parece preguntarle a Salfate por este gigante de Atacama, por este geoglifo que de alguna
alguna forma siempre ha sido muy comentado, la gente probablemente ya lo conoce, lo ubica, ahí lo estamos viendo en pantalla. A mí me parece que es realmente impresionante. Cuéntanos un poco de qué se trata Salfate y algún spoiler pequeño del libro, ahí, de lo que vamos a ir encontrando. A ver, ok, estamos frente a esta formación, a este diseño hecho en el desierto norte de nuestro país, en donde, a ver, este tipo de figuras, sin lugar a dudas, que la más conocida son las llamadas líneas de Nazca, ¿cierto? En Perú, que está en este emplazamiento, en donde Eric von Däniken, que es obviamente uno de los precursores en estas temáticas de ovnis de la antigüedad, sobre antiguos visitantes, el concepto que hoy día se acuña, gracias a la serie de televisión de History Channel, sería alienígenas ancestrales, tenía que ver la interacción con las primeras naciones, las situaciones más tribales de cada uno de los actuales países, con esta inteligencia de carácter divino a la vista, digamos, interpretación de ellos. Entonces, si estaban las líneas de Nazca, con este montón de dibujos interconectados entre sí, además de unas supuestas pistas de aterrizajes, además de yacimientos de oro que son invaluables, así como intocables para el gobierno de nuestro país vecino Perú, nosotros decíamos, nosotros con la gran cantidad de desierto que tenemos, ¿cómo no íbamos a tener un fenómeno así hasta que ni tan tempranamente es descubierta esta figura que tiene aproximadamente 119 metros y que, según chamanes, los sabios, los brujos, curanderos de la época, hablaban de la representatividad de esta figura con dioses en particulares? Vale decir, eso puede ser visto como un saludo a la bandera, algo que está hecho solo para ser visto desde el cielo, cuando no existen vehículos en aquella época para poder finalmente ser testigos de esta representación, y obviamente aumenta la posibilidad de que esto fue dictaminado, dictado o hecho inspirado por inteligencias no humanas. Exactamente. Hay un dato bien interesante sobre el gigante de Atacama, que, a ver, las líneas de Nazca, cuando son descubiertas y son vistas, el primer registro de la época de la colonia, cuando llega de la conquista. Exacto. Los conquistadores pensaban que eran caminos. Recién en el siglo XX, cuando comienzan los aviones a pasar, se dan cuenta que habían figuras desde el aire. Mira. Y fíjate que el gigante de Atacama pasó algo parecido. Recién nos dimos cuenta, en el fondo, como sociedad, como sociedad que existía en 1967, cuando un piloto de la Fuerza Aérea que despega de Iquique, hace una vuelta sobre el Cerro Unitas y se da cuenta de que hay un geoglifo, que es el geoglifo con forma humana más grande del mundo. Es más grande que las figuras de Nazca. Sí. Lo que pasa es que Nazca tiene más publicidad porque apareció en películas y un montón de cosas, pero el gigante de Atacama tiene mejor marketing. Debería tener deberíamos, bueno, en la región de Iquique ya le están sacando harto provecho y yo creo que tenemos que sentir una suerte de orgullo patrio por nuestro alienígena ancestral. Yo creo que es nuestro alienígena. Haya sido la representación de un dios, haya sido la representación de un extraterrestre, haya sido la representación de lo que sea. Claro. Pero es nuestro alienígena, es nuestro astronauta antiguo. Claro, es nuestra marca, es nuestra evidencia de que algo pasó ahí. O sea, todavía yo creo que existen muchas preguntas y es muy enigmático ver esa figura tan grande, como ustedes lo mencionaban, más de 100 metros. Esto está en el Cerro Unitas, como tú decías, en la comuna de Huara, en la región de Tarapacá, en el pleno desierto de Atacama, un lugar... A una hora de Iquique, justamente, y es un lugar que siempre es muy apetecido por los turistas. Recordemos la cantidad de cosas que han pasado en torno a este gigante de Atacama. De hecho, ¿se acuerdan? Hace como 2018-2019, estos 3 extranjeros que ingresaron hasta este lugar y provocaron algunos daños. De hecho, presidio, remitido, hay algunas penas por daños y afectación a la integridad de este monumento, finalmente, que es parte de nuestro patrimonio. Y a mí lo que me llama la atención es que han pasado más de 100 años y esto se mantiene intacto. ¿Cómo es posible que ni el clima, ni nada externo, digamos, pueda borrar esa figura? ¿Cómo se mantiene de esa manera, Salfate? Yo no sé si en esa zona... Me imagino que no llueve, pero las bajas temperaturas quizás algo también pueden provocar en el diseño. Exactamente, o sea, es súper inclemente el clima porque pasa de oleadas de calores infernales a un hasta frío, una sensación térmica de un frío prácticamente polar durante las noches. Obviamente la estadía en esos lugares, a menos que estés con un equipamiento hecho prácticamente por la NASA, es muy difícil sobrevivir a la intemperie. El paso del tiempo de estas cosas, que no tiene que ver ni con un grafiti
graffiti moderno, ni siquiera con ciertas construcciones, sobreviven en el tiempo porque parecieran que cuentan con características de conformación que a uno le siguen llamando potentemente la atención. Es como parecieran estar hechas pensadas para la eternidad. O sea, en un caso de algo más concreto, hecho con bloques de piedra como son las pirámides, en donde los miles de años apenas hacen mella en esas edificaciones, estas figuras que podrían ser fácilmente tapadas, así claro, como el caso del ladrillado que estuve hace poco, es por, en ese caso, las plantas, por el polvo que las cubre y todos los demás, no ocurre porque está tan bien pensado que incluso el declive de la colina donde eso se encuentra permite que en una especie de viento lo mantenga completamente aseado la figura y disponible para cualquier visitante. O sea, eso no varía. Parece que hay más ingeniería y hay más sabiduría en estos dibujos que otras planificaciones urbanas que hacemos en la modernidad. Oye, yo viendo el dibujo, gracias Simón ahí por ponerlo en pantalla, hay dos cosas que me llaman la atención y que quiero saber si están explicadas en el libro, si tú, Pancha, nos podías explicar de alguna forma. Primero, claro, se ve como una especie de imagen que uno podría asumir como felina, con una especie de báculo en la mano. Y estos, perdón mi forma tan coloquial, pero esta especie de rayitos alrededor que a mí me asimilan de inmediato como a lo que usan los faraones. Eso te iba a decir, como de la cultura egipcia, ¿no? De inmediato se me va para allá la cabeza. ¿Tiene alguna relación? Tiene mucha relación, fíjate, porque en el fondo... Con esto me retiro feliz, entonces. No sé qué. Esta iconografía que tienen los faraones, y sobre todo tienen los dioses del antiguo Egipto, tiene que ver con el culto al sol. La mitología egipcia y la cosmogonía egipcia tenía... El dios más importante era Ra, que era básicamente el panteón solar, era el globo solar. Horus, que era el equivalente a Jesucristo, era el sol naciente, el sol que venía, ¿no? Y este personaje, una de las interpretaciones que se le da es que era una representación del dios solar de los pueblos incas, ¿no? De Viracocha. Y es básicamente los rayos son los rayos del sol. Como del sol. Que explotan, que expanden hacia los lados. Ahora, ¿por qué la cabeza es cuadrada y no es redonda? Bueno, puede ser que haya sido difícil dibujar para la época una imagen redonda y es más fácil hacerlo en líneas rectas. Claro. O quizás, ¿por qué no? Si uno tiene que ser abierto a todo tipo de interpretaciones. Y dibujaron lo que vieron. Vieron lo que vieron, o sea, claro. Exactamente. Eric von Däniken, que de hecho, no en el primer libro, en el segundo o tercero, es el primero que nombra a este personaje, sostiene que parece un robot. Que parece, y de hecho... por la cuadratura. Absolutamente. Y de hecho hay un animador chileno que hizo un corto de 2 minutos, no menos, de 30 segundos, donde este personaje cobra vida y camina por el desierto y es como ver un Transformer. Es increíble. ¿Y a ti les hace sentido con la investigación a cualquiera de los dos esto de que las representaciones del Rey del Sol? Fíjate que cuando uno va a los dibujos que están en las rocas, y ya nos pasamos a miles de años antes de Cristo, y donde está, por ejemplo, en África y también en Japón, figuras como el gran o terrible dios marciano, en donde quienes son autores de estos diseños dibujan claramente a lo que uno puede distinguir animales y seres humanos, y están dibujados en proporción. Y luego junto a ellos están estas otras criaturas cuya forma de cabeza, con estos rayos que se desprenden, digamos, de su faz, hacen claramente una división en donde estamos nosotros, están los animales, y están estas supercriaturas que no solamente vienen acompañados de una imagen, vienen con... Y ellos son quienes nos enseñaron esto, agricultura, astronomía, matemática, división gubernamental y todo lo demás. ¿Y cómo se refieren los diseñadores de eso a quien representa ese dibujo? Como los dioses. Claro, y hay una similitud. Sí, hay algo que siempre es como transversal en todas las culturas originarias, en este caso de Latinoamérica. Por ejemplo, el tocado que lleva en su cabeza y que también es muy parecido al que luce el dios Llorón de la Puerta del Sol en Bolivia. Se podría, lo estamos viendo de hecho en este momento, se podría relacionar, o sea, podríamos estar hablando de un personaje que se mostró
en Bolivia, se mostró en Chile, quizás se mostró también, no sé, en México y en otros países de Latinoamérica y América Central. ¿Cómo y, no? Pero mira, estamos hablando de la misma inspiración. Exactamente, por eso te digo, o sea, no es casualidad que Ahora en uno esa lo ve época ahí. existan los mismos registros, siendo que la comunicación entre países era muy difícil también como para poder traspasarse la información. Pero cuando uno regresa a la historia de Viracocha y en rigor a la historia de los padres, de la figura del Padre Celestial, que ¿Sí? es el líder de los dioses, ¿no? Como Viracocha en este caso, siempre se repite lo mismo. Es un personaje vinculado al sol que baja del disco solar. De un Es disco, decir, un disco que vuela. Baja de un objeto luminoso y redondo muy brillante. O sea, brilla y vuela. Brilla y brilla. Pancho, por favor, necesito esa historia, necesito detalles, pero tú sabes, después de este pequeño corte ya vamos con la historia que nos está relatando Pancho Ortega con este libro. Ya estamos de regreso en esta madrugada de día jueves haciendo este capítulo, tremendo capítulo. de Así Somos, Tremendo. justamente, Oye, con mira qué esta, buen libro. La nueva joyita de Juan Andrés Salfate y Francisco Ortega, Alienígenas Americanos, justamente, que se suma al exitazo que tuvo el libro anterior, Los Nuevos Brujos. Esto ya lo pueden adquirir en todas las librerías, ¿cierto? Sí, ya están los rankings ya, así que estamos bien. Perfecto. Excelente. Oye, Pancho, estábamos hablando justamente, dejamos ahí una pausa para continuar la historia que nos estabas relatando de Viracocha. Que básicamente Viracocha obedece a un arquetipo que es el dios, el padre de los dioses, que está vinculado siempre al sol en todas las culturas. Incas, mayas, aztecas, egipcios, chinos. Y siempre es lo mismo. Es un ser que expande energía desde la cabeza, que en el fondo expande conocimiento, pero que baja de un globo solar, de un objeto brillante muy grande. Y en este caso, el culto de las deidades de los pueblos Aymara, Inca hacia el sol, Claro. es muy potente. Y este personaje representa a un dios solar, tanto Viracocha como el personaje que puede hacer el que está marcado en el gigante de Atacama. Y fíjate que eso conecta con otro capítulo de este libro, que es el capítulo de la Virgen de Guadalupe. Porque la Virgen de Guadalupe, que más o menos todos conocemos, incluso por la serie La Rosa de Guadalupe, Exitazo en nuestro canal. ¿Y qué? Digámoslo. que de hecho es la serie más exitosa del mundo, ¿sabían ustedes? Mira. Porque es la más barata de hacer o sea, cuesta 1.000 pesos y gana 2 millones, por decirlo. El milagro de la Rosa de El Guadalupe, milagro de la pues. Virgen. Oye, en México se paraliza la Sí. gente por ver algunos capítulos. Sí, No, en cuando serio. estrenan es fenómeno. Lleva como 40 años al aire. Ya, bueno. Pero. ¿Y qué tiene que ver justamente con eso? La devoción que tiene México a la Virgen de Guadalupe, que es la madre de México. Yo siempre digo que México no es un país católico, es un país guadalupano, que es una cosa muy distinta. Ciertamente. ¿De dónde viene la Virgen de Guadalupe? Todos más o menos conocemos la Sí. historia, ¿no? Juan Diego, este indígena, que sí. se le aparece a la El Virgen manto. María, el manto, etc. Pero resulta que el lugar donde tiene este encuentro cercano con la Madre de Dios, Juan Diego, que es el Cerro Tepeyac, que hoy día está rodeado por Ciudad de México. Y siempre son cerros, desde Moisés. Desde Moisés. Con Dios hablándole a sus profetas, digamos. Era un cerro que tenía un carácter que a los locales de la época les daba mucho miedo, porque era un cerro donde bajaban nubes luminosas y donde se veían entidades femeninas que eran asociadas a la diosa Coatlicue. Y que de hecho Coatlicue y Guadalupe incluso se parecen el nombre, entonces es como una cristianización de un evento más pagano y relacionado con la mitología precolombina. Pero claro, Juan Diego, lo que él ve es baja una mujer de un halo de luz que flotaba encima y que lo vigilaba. Cuando él le cuenta al obispo Zumárraga, creo que era el apellido, él dice, no, lo que tú viste es a la Madre de Dios. Entonces, si tú te fijas, también es una figura que baja de un halo solar. Hay una expropiación católica del Eso, fenómeno. hay como una fusión de creencias, porque Sí. Juan Diego efectivamente pudo haber visto esta divinidad no asociada a ninguna religión, sin embargo se la cuenta al obispo y el obispo es quien le da esta connotación la católica. Como cuando tú empiezas a investigar sobre el caso de la Virgen de Fátima ¿Ya? en Portugal. Lo mismo. El sol se movía y lo más increíble de la Virgen de Fátima es cuando le hacen a los niños que dibujen a la y no dibujan a la Virgen María, dibujan un ser que está como con una escafandra de cosmonauta, como globitos alrededor del cuerpo. Exacto. Muy, muy raro. Entonces, Mira.
El capítulo acá se llama fue la Guadalupe una cosmonauta, en homenaje a Fue Jehová un cosmonauta, un libro chileno clásico de estos temas de la década del 60. Y ahí, y de alguna manera, que el capítulo que sigue, de hecho, al del gigante Atacama, conecta esta idea de las entidades solares, por alguna forma de decirlo. Claro. O sea, imagínate, vuelvo a Moisés, en el monte Sinaí, donde los pastores dicen, ahí Dios vive, se aparece, se le arranca una oveja, Moisés va y ve un arbusto ardiente, ¿cierto? Pero que no se consume, que algunos dicen, existe una luz detrás de este arbusto, y que, imagínense, estamos hablando 5.000 años antes de Cristo aproximadamente, todo lo que brilla proviene de dos cosas, o del sol o del fuego. Claro. Entonces, cuando hay luz no emanada por el fuego, es la única manera de interpretarlo. Entonces se habla de discos de fuego. Entonces, ¿cuál es la relación? Viracocha, la Virgen y otros fenómenos similares, es que si vuela, tiene forma de disco, ¿cierto? Y dentro de él aparece un ser divino, cada cultura o cada estamento, cada institución le va a dar su interpretación divina cristiana en un caso, en otro caso extraterrestre o de dioses. Pero el fenómeno sigue siendo el mismo que en siglo XXI estamos viendo. Lo que pasa es que hoy día tenemos algo más con qué denominar eso, que podamos hablar de alienígena, pero antiguamente solo te quedan dos cosas: o Dios no, claro. Manifestándose. Pasa con esos fenómenos que uno no sabe explicar y ha pasado a lo largo de la historia y sigue pasando y probablemente va a seguir pasando con esos fenómenos que uno no puede explicar científicamente, que se le empiezan a dar ciertas relaciones, como fue el caso en América principalmente y en nuestro país también muy fuerte. Me acuerdo que nosotros éramos más chicos, absolutamente. En las noticias era todo el día, todos los días, el fenómeno del chupacabra. Sí, eso es que fue un fenómeno que se le dio, ahí estamos viendo algunas representaciones, por lo menos unas 10 explicaciones por lo bajo. Y tuvimos 10 años con el tema. Desde que en algún momento podía ser un vampiro, de que era un ser de otro mundo, alienígena. ¿Quién es el chupacabra bajo esta investigación? Página 96 del libro de ustedes, chiquillos, ahí está. En esta investigación que nosotros hicimos, fíjate que descubrimos muchas novedades respecto al chupacabra. Primero, que sus primeras apariciones se vinculan a Europa y Europa del Este muchos siglos antes. ¿Por qué decimos que es el chupacabra? Porque los vínculos de descripción que hacen, por ejemplo, una criatura que mata a los animales, preferentemente quitándoles simplemente la sangre. Claro. De personas que salen en épocas antiguas con antorchas en el predio que a ellos les corresponde y con todo, digamos, la gente que tiene a su cargo, los grandes latifundistas, y que ven cómo luces bajan para ir al rescate del chupacabra cuando ven que lo tienen completamente acorralado. Que desaparece. Exactamente. Entonces, como que lo rescatan. Incluso ahí pusimos algo que es muy poco, por no decir nada sabido, de que la primera aparición del chupacabra es como a mediados del 1800 en Chile. Y está 1800. a pocos metros de acá. Es donde están las viñas que tenemos acá en Macul. Sí. Y en donde las personas, dentro de su informe de qué pasó hoy día, buscando durante la noche con quién nos vamos a topar, si hay ladrones, obviamente los cuidadores que estaban viendo que la gente no sacara los racimos de uva, etcétera, etcétera, describen a la gárgola, no sabían cómo llamarle. ¿Por qué una gárgola? Claro. Porque es como un perro sarnoso parado en dos patas que mata animales y que huye y que a veces vienen luces a rescatarlo. Eso es chupacabra. Ya estamos hablando de mediados de 1800 y ahí Chile también tiene una historia previa con esta criatura que, a falta de un mejor nombre, le llamaban la gárgola, que es perfectamente lo que parece. De hecho, acá en el libro ustedes dicen que los primeros avistamientos de esta criatura fueron en Puerto Rico en el año 1990. En la versión moderna. En la versión moderna, en donde se describe justamente que era una figura así, bípeda, de pelo gris, con estos pinchos en la espalda, ¿cierto? Y se dice que a raíz de las traducciones de la época se fue un poco modificando esta historia y se le fue dando como otra connotación a esta criatura, ¿cierto? Criptozoológica que vemos en pantalla. Pero que viene de mucho atrás. Pero que viene de muchísimo tiempo antes. 1800 no me lo habría imaginado. ¿Por qué se populariza en Puerto Rico, Pancho? ¿Por qué se genera todo eso allá? Porque en Puerto Rico pasan muy pocas cosas, entonces cuando todo llega aparte del reggaetón. A ver, Puerto Rico es un país muy extraño, porque en rigor es un país centroamericano, pero que depende de los Estados Unidos, de la administración norteamericana. Entonces, a los gringos les encantan las noticias rimbombante como de show business. Entonces aparece, imagínate, empieza a aparecer una criatura extraña atacando el ganado en una isla. O sea, Puerto Rico es un poco más grande que Chiloé, donde también hay criaturas. No, Chiloé es un libro aparte. Entonces
Y esto empieza a llamar la atención. Y esta criatura, y la noticia aparece en Puerto Rico, luego se hace popular en Estados Unidos, sobre todo en el sur, Texas, Nuevo México, pero esto también ocurre acá. Claro. Y ellos les ponen el nombre de chupacabra. Luego, como un año después, se convierte en un personaje, en un personaje secundario en un capítulo de los Archivos Secretos X, y ahí revienta. Claro. Y todo el mundo, y toda Latinoamérica comienza a tener sus propias porque lo ven acá. Porque una versión del chupacabra. Porque una de las cosas que el lector va a descubrir en el libro es que todos los países han tenido su chupacabra. O sea, en Colombia lo llaman de una manera, en Brasil lo llaman de una manera, en Argentina, pero para la gente era como, los mapuches lo llamaban piuchén, y era básicamente lo mismo. Un ser extraño, entre cuadrúpedo y bípedo, flaco, como una gárgola que bebía sangre de animales o de personas. Incluso lo que acentúa Juan Andrés, en Europa durante la Edad Media, incluso hasta entrado el siglo XX, en Inglaterra se hablaba de los grandes gatos flacos, que eran gatos, los campesinos decían que veían grandes gatos del porte de un jaguar, y en Inglaterra no hay grandes depredadores. No. Okay. Entonces, y que eran negros y aparecían en la noche. En Francia tuvo la epidemia de los lobos, de los lobos, también los llamaban de una forma rara, lobos delgados. De hecho, hay una película que se llama La Hermandad del Lobo. Exacto. Pero Pancho, en este caso, el chupacabras tenía la particularidad, por lo que recuerdo, de que algunos decían que se trasladaba en 4 patas, sí, y otros decían que se trasladaba en 2. Por lo tanto, tenía esa particularidad. Y otra cosa que bien se grafica en estas imágenes, que son como una recreación de lo que podría imaginar, que llamaba mucho la atención los ojos. Sí. Me acuerdo que los testigos hablaban de que sus ojos, aparte de estas luces que a veces parecían venir a rescatarlo, que sus ojos eran muy grandes, prácticamente que ocupaban gran parte del rostro, de la cara, y que eran muy luminosos. Sí. Ya, mira, es que además tienen una capacidad hipnótica. ¿Por qué? ¿Por qué el chupacabra aparece como un fenómeno? Es porque la gente que tiene animales en grandes predios, que hayan depredadores, digamos, es cosa común. Los conejos se metieron a comer las plantas, claro. Un zorro se metió a comerme las gallinas. Viven constantemente con eso. Exacto. Una pirámide, pues. Básicamente hay una pirámide. Lo que empezó a llamar la atención es que el otro día veían una cantidad de animales muertos en donde no tenían ni una dentellada, no le habían mascado nada, solo le faltaba la sangre, y ninguna gallina, ningún bovino había dado acuso de desesperación de tratar de defenderse, o de nadie se enteraba de que hubo un ataque en la noche porque no hacían ruido. Claro. O sea, entonces cuando la gente empezó a verlo con sus propios ojos, se dieron cuenta que este animal tenía una capacidad hipnótica. O sea, entraba a un lugar, entonces los animales, mientras los estaba matando, no reclamaban porque estaban como en un trance. Okay. Ahí mencionamos un caso de una mujer que lo ve y que se siente atrapado en este trance en algún momento, y haciendo una especie de rezo, que era su creencia, logra sacárselo. Pero también fíjate que hay un caso muy particular, porque hablando de algo que algunos no creen en esta criatura, es que en Puerto Rico hubo tantos casos en algún momento que la gente trató de agarrarlo a balazo y todo, y llegaba mucha gente del gobierno a investigar después qué había pasado acá. Tú decían, y vino un animal raro, porque viene gente de gobierno y todo lo demás. Y hasta que algún momento le dijeron, ¿saben qué? Hay una multa, acá en el municipio de Puerto Rico en un particular, hay una multa si alguien le dispara. Entonces uno de los campesinos le dice, ¿cómo van a pasar una multa por dispararle algo que ustedes dicen que no existe? Claro. Entonces se forman esa rareza, pareciera como que el gobierno tenía más información que aquellos que habían sido testigos. Le decían, ustedes están viendo algo que es parte de su fantasía, sin embargo está prohibido atacarlo. Mira, y es curioso ese factor hipnotizante, porque de alguna manera es una respuesta al mito más común del chupasangre, que es el mito del vampiro. El vampiro también te hipnotiza y las víctimas, como que te enamora un poco, te seduce. Es romántico. Claro, en el fondo, claro, el vampiro el vampiro es una romantización de esta figura del chupasangre que está en todas las culturas. Claro que sí. De hecho, el capítulo del chupacabras termina con un caso de la época de la colonia en Chile, que es el monstruo de Tahuatahua. ¿Ya? La laguna de Tahuatahua, que hoy día está seca, en ese tiempo era una laguna, se llamaba laguna, y existía la creencia de que en la laguna había una criatura que atacaba al ganado y chupaba la sangre, etc. A tal punto llegó que la laguna la secan, y cuando la secan, efectivamente encuentran abajo restos de huesos de animales. Pero lo más curioso de esa historia es que está en las crónicas de la colonia, y que lo pueden leer en el libro, es que esta criatura habría sido capturada
y mostrada al público en donde hoy día está la Universidad Alberto Hurtado, en la Alameda con los héroes. Perfecto. Ahí la tenían enjaulada para que la gente la fuera a ver y la alimentaban con gatos y perros. Le daban gatos y perros para que le chupara la sangre. Después esa criatura habría sido, la mataron, pero los restos los llevaron a España. Y en España aparece en un libro de zoología. Claro. Del siglo XVIII, la bestia de Tahuatahua. Y ahí está, es que es una historia muy spoileable, entonces vamos Sí, hay que dejar el suspenso ahí para el libro. Yo me quiero comprar el libro. Oye, claro, en Puerto Rico se dice que se reportaron algo así como un poco más de 200 avistamientos de este chupacabra, y yo quería preguntarles cuánto también incide la ciencia ficción, porque justo en el año 95 más o menos en Puerto Rico se estrena la película Especies, que tiene que ver como con este terror alienígena, y la gente después de ver esa película como que empieza a hacer sus propias relaciones y empiezan como a ver más cosas o a percatarse de más sucesos. Queda ahí un poquito así como con esa cosa dando vuelta en la cabeza, y a raíz también de lo mismo que ha surgido en el cine y la conectividad entre los países, o sea, de decir, esto pasó en Puerto Rico, pero también pasó en Estados Unidos, pero también pasó en Colombia, también en Chile, y ahí uno dice, o sea, estamos ante un fenómeno que incluso ha pasado en Europa. ¿Y qué explicación se le da? Entonces yo creo que por ahí también puede que haya cobrado revuelo. Y la serie de televisión le hacen bien y mal a estos fenómenos. Le hacen bien porque los colocan en una palestra pública masiva, y le hacen mal porque cuando... ¿Generan como pánico colectivo? ¿Generan como este pánico colectivo o no? Lo que hacen más bien es como cuando hay un manto de duda y de incertidumbre respecto... ¿Tú lo viste? ¿Cómo dijiste que era? Yo lo vi, pero no era tan así. ¿Ya? Pareciera que el cine, que es lo mismo que hizo la pintura con el capítulo del Génesis de Adán y Eva. Los pintores renacimientos comenzaron a pintar una manzana y la gente termina admitiendo que es una manzana, y nunca es una manzana, es un fruto. Claro. Nunca fue... Exactamente. O sea, no es una manzana. Pero al poner la imagen y al popularizarlo en la interpretación, finalmente lo que queda a lo largo del tiempo es una manzana. Y fíjate que ahí responde a una... Porque, a ver, dentro del fenómeno OVNI hay muchas explicaciones. Y está la explicación extraterrestre, que es la más fácil de todas. Pero también hay una explicación que es muy, muy interesante, que sostiene que es un fenómeno cultural y es un fenómeno narrativo, que siempre ha estado con nosotros. Hoy día los llamamos OVNI extraterrestre, pero nuestros antepasados lo llamaban ángeles, demonios, bolas de fuego. Y eso se ve muy, muy particular en el cine. Y en la cultura narrativa en general. Mira, en el siglo XIX, cuando empieza la llamada ciencia ficción y empiezan autores como Julio Verne a hablar de objetos voladores, estos eran descritos como barcos voladores. Y las primeras menciones en los diarios de objetos voladores no identificados, como lo de Constitución, también vimos una casa voladora. Vimos un barco volador. Después, en 1914, los objetos voladores no identificados tienen forma de cigarro, que corresponden a los vehículos que habían en esa época, los dirigibles. Los cepelines. La idea del platillo y del triángulo viene después de la Segunda Guerra Mundial. Que tiene que ver con el tipo de aviones prototipo que estaban haciendo los alemanes. Con perno y remache. Claro, ovnis con perno y remache. Ovnis con perro y con patas para aterrizar. La idea del gris, de este extraterrestre que hoy día... ¿Cuándo se hace popular? Con la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. De ahí en adelante, que es del 77, comienza esta idea del pequeño ser cabezón, de ojos grandes. Y de ojos grandes. Antes el extraterrestre o era un monstruo, o era un humano, o era un y principal, rubio. Y verde, y de Marte. Claro. Y después, Pero entonces hay una influencia que no es menor, no solo del cine, de la cultura narrativa. Porque quizás lo que tenemos en este fenómeno es eso, es un fenómeno cultural lingüístico que tiene que ver más con la oralidad que con un fenómeno derechamente científico. Oye, está de verdad muy entretenida la conversación. Si tú en tu casa dices, quiero saber más de este fenómeno, muy fácil. Alienígenas americanos, entonces lo puedes comprar. Está absolutamente en todas las librerías. Y vamos a seguir revisando. Tengo la página lista, mira. ¿Tienes la página? Preséntelo usted, entonces. No, dale nomás. Yo solo la muestro. Es que tenemos el Antimalén, el OVNI Mapuche, Michael, que está en la página 51, que es otra tremenda historia que envuelve parte de la cultura de nuestro país también, dentro de la mitología. Sí, hace muchos años. A ver, déjenme hacerle un acopio que yo no lo coloqué en el libro, pero en un congreso de medicina mapuche que me tocó ir hace varios años, pude compartir, tuve el honor, Hoy estamos de regreso en este capítulo de Así Somos, hablando de algunos detallitos, algunos spoilers ahí mínimos de este tremendo libro, Alienígenas Americanos, que la gente ya puede adquirir justamente en las librerías. Pancho, nos estabas contando justamente sobre esta relación entre Antimalén y
Calfucura? ¿Quién fue Calfucura primero? Así breve. Fue un lonco mapuche de chileno, digamos que el Gualmapu es Chile y Argentina, cruzado. Pero él nació en Chile, pero su carrera la vive en Argentina. Él peleó por el Ejército Libertador de los Andes, era cercano a San Martín. Pero después del proceso de independencia, él se convierte en un adversario del gobierno Huinca, a tal punto que él une a todos los grupos de la Patagonia Argentina y logra y asalta pueblos. Llega, de hecho, a rodear Buenos Aires. Es un caudillo mapuche equivalente a Braveheart, pero no funcionó. De Calfucura se contaban muchas leyendas. Se supone, su nombre significa piedra del cielo, piedra azul, porque cuando él nace coincide con la caída de un meteorito, de una piedra negra. ¿En serio? Y supuestamente su padre lo entrega a la piedra negra, que él la lleva como emblema, y decían que Calfucura tenía dos corazones. El corazón humano y un corazón del cielo, del pueblo del cielo. Y la figura del campeón con dos corazones, fíjate que es el semidios típico, Hércules. Sí, claro. Todos son seres que se caracterizan por tener dos corazones. Pero Calfucura, la gracia que tenía es que él tenía 3 anchimalenes a su servicio, que lo habían criado desde niño. Y los relatos de Calfucura dicen que él, cuando asaltaba por las noches, iba guiado por los 3 anchimalenes delante de él. ¿Anchimalenes como genérico o pensando en este espíritu genérico? En este caso es como genérico. Claro. Y mira el patriarcado hasta en sí, porque prevalece la el negativo. Claro, y hoy día tú hablas incluso con mapuche en el sur, dicen no, un anchimalén, nadie dice anchimalhuen, que es el digamos, que de hecho el bueno. Claro, que el bueno es el anchimalwen. Yo creo que el anchimalén quedó como genérico nomás. Sí. Pero en para realidad, ambos lados. O sea, si habríamos de apostar que tenía este guerrero, yo creo que eran las femeninos, digamos, que eran las que ayudaban. Los buenos. Claro. De hecho, te salían con la rana. Cuando muere Calfucura, lo entierran en La Pampa, Argentina, no recuerdo exactamente el lugar, no alcanzo a buscarlo en el libro. Estos 3 anchimalenes permanecen flotando sobre el sepulcro durante 3 días y después desaparecen. Entonces se decía que Calfucura, bueno, para los pobladores de los pueblos que incendió y que asaltó Calfucura y sus hombres y la gente cercana a Buenos Aires, a Calfucura lo acompañaba el diablo. Picaban estas bolas de fuego. Claro. Pero para los mapuches de la Pampa, Calfucura era el enviado del cielo. Él tenía el poder del cielo, los tenía a su servicio. Oye, claro, se dice que la misión de estas esferas es proteger a su dueño y que el dueño a su vez le podía pedir deseos, que eran deseos buenos o malos. Entonces es como la lámpara de Aladino, es como y en el fondo cumplir esos deseos y que eso se va como traspasando de generaciones en generaciones. Mira qué interesante lo que acabas de... Puedo hacer esa analogía. Lo que acá, tu muy buena analogía, porque una de las presencias actuales del anchimalén, de la gente sobre todo del sur, es que cuidan tesoros, cuidan entierros. Fíjate que... aparecen en los caminos. En un libro anterior que escribí, que es Alienígenas Chilenos, que básicamente es como una primera parte, pero tiene que ver con Chile. Y cuento una historia de una señora de Traillén, que me lo contó su nieto, que ella decía que había un árbol cerca de Traillén, en la región de la Araucanía, donde todos los días bajaba un pequeño sol. Lo contaba la señora, una señora que tenía 90 años, un pequeño sol redondito y que indicaba. Y ella lo veía en la noche, lo veía en el día y durante un momento en que iba mucha gente, porque creo que era evangélica, si no me equivoco, y habían ido a un río a una ceremonia de bautizo, vieron el árbol con el pequeño sol. Y la historia que se contaba es que alguien había excavado debajo de ese árbol y había encontrado un tesoro, que el tema de los entierros. Entonces tú tienes que además para sacar ese tesoro, ese entierro que alguien dejó, tienes antes que domar al anchimalén. Claro. Y también se dice que la forma de defenderse de este anchimalén es como esta luz es tan potente y brillante que te puede enceguecer para que en el fondo, si no quiere que se acerque a ti, es como una forma de anularte para poder escapar y así que no se haga, que no poseerlo, digamos, para no pedirle ese tipo de deseo. Bueno, lo que hace la sugerencia es que cuando uno se encuentra esto, generalmente las curvas de los caminos le llaman. ¿Ya? Y a veces viene rodeado con una niebla que parece ser invocada por esta misma presencia luminosa. Dicen que dependiendo del buen instinto de uno, eso está ahí para echarte. Y es como la primera guapia que te echa, así como aquí estoy, encuéntrame raro y ándate por otro lado, o ven
hacia dónde Para estoy, guiarte. porque te quiero hacer un regalo, o te voy a acompañar, o te voy a ayudar. Entonces, ahí es importante, digamos, ser puro de corazón, no sé a quién hoy día existe así, pero para hacer la interpretación correcta, si es una invitación o un rechazo de parte de esta presencia. Y lo que decía Montis, ¿el Anchimalén pasa de generación en generación o es específico? No, individual. Es puntual, es individual de una persona. Es individual. Ya, o sea, si yo muero y tengo mi Anchimalén, también fallece conmigo. Claro, y tenés que soltarlo, eso es lo que me decía la Mache por lo menos. O sea, puedes tenerlo y convivir con él un momento, como quien le da comida a un perro callejero, pero después tienes que soltarlo porque no puede vivir con lo humano necesariamente. Y el vínculo del Anchimalén con el mito contemporáneo del Foo Fighters se da básicamente por la forma y el comportamiento. De hecho, Rodrigo Bravo, que es un oficial de la aviación, de la aviación del ejército, que es uno de las mayores autoridades en el mundo sobre ufología militar, lo llaman él, que de hecho lo entrevistaba en el libro y aparece en la bibliografía, que eso también es destacable. El libro tiene por lo menos cuatro páginas de bibliografía, porque si alguien quiere saber más, están ahí los libros para citar. Él cuenta un caso ocurrido aquí en Santiago, en la Academia de Guerra del Ejército de la Reina, Sí. donde incluso se filmaron movimientos de Anchimalenes / Foo Fighter en esa zona, que además es una zona que, o sea, todo lo que es el oriente de Santiago, una zona picunche de pueblo che. Entonces tiene ahí un asidero con este ser mitológico ancestral chileno. ¿Y eso solamente relacionado como a los pueblos nativos? Es que es curioso, porque los pueblos nativos, básicamente, el orbe, el Sí. ser redondo y luminoso está en todas las culturas. Es como las pirámides, como los dragones. Son figuras y seres arquetípicos. Duendes, Que es lo que hadas. hablábamos hace un rato. Eso. Nuestros antecesores lo llamaban De distintas Anchimalenes formas, y hoy día los pilotos los llaman Foo Fighters, pero es básicamente el mismo fenómeno. Claro. Ah. Son, O sea, son de aquí distintas cuando lo formas que dice- se van deconstruyendo según la sociedad y según de alguna forma... Y las una vez personas que más, ¿cuántos de los alienígenas son seres de otro planeta que viven en una ciudad y trabajan? ¿O que son seres espirituales o fenómenos de la conciencia? Mira. Que Vamos a ver. en el fondo son energías, como lo que hemos conversado Ante tantas todo. veces, o viajeros en el tiempo. Bueno, son muchas preguntas que, Inteligentes y superiores parece que sí. sin lugar a dudas, yo creo que eso es, por lo menos podemos ser nosotros mismos una versión mejorada, bastante mejorada. Oye, Salfate, vamos a noviembre de 1955, porque ahí también parte un caso que ustedes destacan en este libro, Alienígenas Americanos, que tiene que ver con escenario la Antártica Ya, como principal escenario. Fíjese que, a ver, dentro de las estadísticas de avistamientos de ovni, podríamos decir que en Chile se establecen dos grandes focos, que es el norte, el sur y el extremo sur, vale decir, la Antártica. Aquí es muy importante este caso por la calidad de los testigos. Estamos hablando de científicos, estamos hablando de militares que respaldan, estamos hablando de no cualquier civil, sino personas que incluso en sus propios dichos dicen, si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no lo hubiera creído. Y aún viéndolo, no lo creo. Tiene más antecedentes, porque esto lo investigó mucho más Francisco, pero yo creo que esto es uno de los casos menos conocidos, pero más potente, insisto, por la calidad de los testigos y lo que vieron. Tiene una capacidad de asombro. Ya el paisaje que los rodeaba es todo tan surrealista, y como que incluso él conversaba con Francisco, es que pareciera que la gran película de Denis Villeneuve, el mismo de Duna, y antes hizo de la gran película La Llegada, de Arrival, pareciera estar inspirado en esto, por la forma Es que de las muy naves y parecido. por el hecho mismo. Es muy parecido a la película Arrival, es básicamente un campamento militar. Bueno, en la película es como en Wyoming, pero acá en la Antártica, un campamento militar y científico que es además en el marco del Año Internacional Geofísico, que básicamente trató de llevar múltiples científicos de distintas disciplinas a la Antártica, a las distintas bases de la Antártica de distintos países. Y en la isla Roberts, que es una isla que queda cerca de la península, llevaron a estos tres científicos junto con personal de la Armada a hacer investigaciones de clima y de radiación en la Antártica, solar en la Antártica. Entonces tenían un montón de instrumentos muy avanzados para la época, medidores de rayos X, contadores Geiger, Claro. rayos láser, Topografía, topográfica, distancia, etcétera. todo. Y ocurre que de repente, en la noche comienzan todos los instrumentos a volverse locos. 5 de la mañana, uno de los científicos aparece y ve sobre la isla dos objetos forma cilíndrica de unos 300 metros de alto, porque estaban en la vertical, Claro. flotando. Y permanecen un día, dije. Todo un día. Todo un día.
durante todo un día están delante de ellos y de repente se mueven. Y ellos, del miedo inicial, pasan a la curiosidad. Entonces comienzan a apuntar con los rayos láser, a medirlos, a sacarle fotos, a filmarlos, sacar una cantidad impresionante de material. Perdón, ¿Ya había alguna antes que reacción? avance, porque acá hay un dato interesante, porque esto fue fotografiado, filmado con Sí. testigos científicos. Solamente decir que uno de los científicos chilenos dice, ahora que lo estoy viendo ya todo el día, todo el rato, dice, ¿esto de qué está hecho? Porque refleja la luz del sol, pero parece que estuviera hecho de piedra, dice. Y acuérdense de Aviloev, con Sí. el caso Oumuamua, que él exige que se reconozca que ese meteorito es una nave camuflada de objeto asteroide, interestelar. Sí, digamos. bueno, Claro. Aviloet tiene una fijación con Chile muy potente. Él va a hacer un proyecto acá en Chile. Sí. Ah, mira. Que viene como el próximo año. Ojo con ese personaje. Pancho, Eso es para invitarlo. En este minuto, para seguir con el desarrollo de la historia, que está de verdad impactante, ¿existía alguna reacción de estos objetos cuando se empezaba a grabar, se empezaba a filmar, cuando se les tiraba estas lucecitas para ver si interactuaban, qué sé yo, para ver si se movían un poco, se movían otro poco? ¿Pasaba algo o seguían siempre estáticos? De repente se movían, se alejaban, bajaban, se acercaban. Muy sutil todo. Y fíjate que hay un libro que salió en forma paralela. No se asustaban, no se querían escapar de alguna Que se llama Ovnis en Chile, que escribió el Patricio Busleme, que es un periodista en terreno, y él logró dar con uno de los testigos y lo entrevista. Yo recomiendo mucho ese libro, nosotros aquí lo citamos en la bibliografía. Pero ya, sobre el caso, al día siguiente los objetos no estaban. A las 2 semanas viene el helicóptero de la Armada a recogerlo, se embarcan en el Piloto Pardo, creo que es el barco que los andaba paseando, o el Yercho, y vuelven a Punta Arenas, y los científicos no querían hablar de este tema. Hasta que de repente dicen, ¿sabéis qué? Nos pasó esto. Entonces el capitán del barco dice, bueno, eso nos pasa todo el rato en la Antártida. No. Estamos Ah, llenos. mira. Y les pide todas las filmaciones. Sí. Todas las filmaciones, Fotografía, los toma de todo. datos. Todos No se los la datos pasan los hacen gastando. escribir un montón y los meten en una caja y la caja es enviada a TIC, el Air Technical Intelligence Center de Estados Unidos, que queda en la base de Wright-Patterson en el hangar 18, Que es donde está el R-51. que es donde Perfecto. está exactamente. Está en el mismo emplazamiento grande. Y es donde funciona el proyecto Libro Azul. Y se entrega todo este material y nunca se devuelve. No lo Nunca devolví. más. Es que- O sea, en ¿Y ahí Chile no hay cómo no le acceso sacan a eso. O sea, pero la a ver, confianza. Bueno, la época también que pero en estaba el fondo hablando. es material que le pertenece a Chile. Sí. ¿Podría de alguna manera, no sé, el ejército o a través de la diplomacia chilena pedir ese material? ¿Le Porque sería interesará súper interesante pedirlo? recuperarlo. po. Y yo creo que a lo mejor lo pidieron y no sabemos. Pero quizás lo más interesante del tema es lo que dice Moder, que es uno de los 2 científicos, que lo entrevistan muchos años después sobre el tema. De la entrevista Hugo Correa, el escritor de ciencia ficción chileno que murió hace un par de años. Y él dice, él confiesa, yo este tema lo vi, estuve ahí, pero yo no quiero hablar mucho porque una de las cosas que me dijeron en la academia es que no hablar de este tema porque desprestigiaba a nivel universitario. Caemos en lo que hemos conversado tantas veces acá en Así Somos, de en el fondo cómo se empiezan a ocultar ciertas cosas y pareciera ser que cuando la gente no puede hablar o no habla es porque está dentro de la institución y pareciera ser que justamente son los altos mandos, las jefaturas las que por algún motivo inducen a la gente a que guarde silencio. ¿Eso tendrá relación, Pancho, te lo pregunto a ti, Salfate, que hicieron la investigación de este libro, tendrá relación con que justamente los poderosos en nuestro país, el ejército, las instituciones, tienen mucha más información de la que realmente les conviene o ellos quieren emitir y decirle a la gente? Quiero saber tu respuesta, tu opinión con respecto a esa pregunta, también la tuya, la de Monty, la gente en la casa por las redes sociales, pero todo eso después de Estos comerciales. una pausa. Muy bien, Pancho. De estos anuncios comerciales. De regreso junto a ustedes, ya vamos a seguir conversando sobre el más reciente libro de Pancho Ortega junto a nuestro querido Salfate, Alienígenas Americanos. Pero antes de eso, atención al siguiente consejo. ¿No sabes qué regalar esta Navidad? Bueno, te dejamos el mejor dato para que regales a los más queridos. Prepárate vitrineando con los descuentos navideños que tenemos para ti. Por supuesto que los puedes encontrar en nuestra tienda .lared.cl, tremenda nuestra tienda, entonces ahí a vitrinear digitalmente. Ahora sí retomamos en este capítulo
con el incidente en la Antártica, que es otro de los episodios que aparece reflejado en el libro Alienígenas Americanos, que ya está disponible a la venta para todos quienes lo quieran tener. Vamos a las imágenes. Mira, revisemos lo siguiente. Atención. Mira, hay una gráfica, Monty, justamente de testimonio de incidente en la Antártica que dice lo siguiente. El objeto tomó bruscamente una posición horizontal y se desplazó hacia el oeste con la velocidad de una centella. Perdió su brillo metálico, convirtiéndose al ultravioleta. Cambió de rumbo en un ángulo agudo sin detenerse y recorrió otro techo del cielo a la misma velocidad para volver a tomar una nueva dirección. Justamente este es palabra del doctor Castro, Comité de Estudio de Fenómenos Aéreos Anómalos. Un poco lo que tú nos estabas contando antes de la pausa, ¿cierto? Ahora, de cómo se vivió, cómo experimentaron todo este fenómeno. Piensa en la descripción que tú acabas de leer. Ahora pon en tu cabeza lo siguiente. Eso que se movió medía 300 metros de largo y parecía hecho de piedra. Es que no hace ruido. No vivo para contarlo. Y brilla sin Eso es más grande que un portaaviones. Es más grande que es más grande que el Titanic. ¿Y lo tenía encima? Sí. Exacto. O sea, imagínate lo que es para una mente científica encontrarse una cantidad de avistamiento que duró horas, todo un día, poder analizar la cantidad de data que hay ahí en vista de estos ojos privilegiados que pudieron hacer todos los cálculos necesarios y que eso haya sido entregado. Y aquí nosotros nos podemos hacer una pregunta. Cuando Chile le hace esta entrega a Estados Unidos, ¿es porque es el mejor estamento para hacer una evaluación o porque hay un acuerdo previo? Claro. Y el acuerdo previo también incluye lo que nosotros saquemos como conclusión. No tenemos por qué compartirlo con ustedes, simplemente es parte, digamos, del trato nomás. Me parece la ve más correcta, yo creo, más cercana a la realidad. Hay otro dato a la causa que hace más intrigante este caso. Esto es entregado a la TIC. De la TIC dependía el proyecto Libro Azul. El proyecto Libro Azul era como el proyecto de relaciones públicas de casos ufológicos en Estados Unidos. Y no aparece en el informe final del Libro Azul. ¿Cómo no aparecen efectivamente los casos más relevantes? Porque en el Libro Azul aparecen casos públicos, pero los casos realmente importantes a nivel gubernamental no fueron registrados y se mantuvieron en secreto. Al igual que el incidente de la isla Roberts, que insisto, es como si alguien le hubiera entregado esos documentos a Denis Villeneuve o al autor de la novela original, porque es como la película Rival, pero de verdad. Oye, Pancho, de verdad estuvo increíble este capítulo. Dos cosas: ¿dónde la gente puede adquirir este libro? ¿Y se viene un tercer hijo de ustedes dos? ¿O ya nos separamos literalmente? A ver, sí es probable que venga un tercer libro. El 2022 ambos tenemos libros independientes, pero es probable que el primer semestre del 2023 va a ser casi el próximo un año más. En el fondo no conviene juntar libros. Perfecto, estrategias comerciales. El libro, al igual que Los Nuevos Brujos, está en todas las librerías, incluso está en cadenas de supermercados. Es Editorial Planeta, que básicamente es la editorial más grande de habla hispana, entonces la distribución está asegurada, lo pueden encontrar en cualquier parte, está además en formato electrónico, ebook, claro. Para Apple, para Google y para Amazon. Pasando marcas, buscando en todos lados lo pueden conseguir. Y es muy probable que también esté en formato audio, porque Los Nuevos Brujos está en audiolibro. En audiolibro. Lo puedes ir escuchando en el audio. Oye, y atento a las redes de Pancho y de Salfate, porque por ahí van dejando algunos libros en algunas librerías firmados. Sí. Así que la gente puede ir a esas librerías y los va a ver en las redes sociales. Desgraciadamente, por la pandemia no se pueden hacer firmas de libros personales, pero lo que se está haciendo, vamos a librería y dejamos libros ahí, entonces la gente ahí lo puede comprar y está dedicado y le pone su nombre arriba o espera cuando esto se acabe para todo. Y te he visto hacer concursos también para la gente que siga a las redes sociales de ambos, porque por ahí se lo pueden llevar. ¿Cuál es, maestro, red social? @FOrtega, EFE Ortega, como la F deletreada, Ortega. Además yo respondo preguntas de la gente que... Oye, chiquillos, llegamos hasta acá, se acabó. Muchas gracias por el tiempo, por los mini spoilers ahí, a comprar el libro. Nosotros nos encontramos mañana pasado las 12, por ahí 12:30 horas en otro capítulo de Así Somos. Eso es. Gracias, Pancho. No, ustedes. Maestro, Salfate, compadre. Le hizo todo hoy día, invitado, panelista, conductor de todo. A lo Gary Medela. Claro.